Dios les bendiga, hermanos, amigos, sean bienvenidos. Hoy traemos el tema Prosigo a la meta, decía el apóstol Pablo. Prosigo a la meta. También él decía que tenía ganancias y pérdidas. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipos: para mí el vivir es Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre profesional de una familia de buenos recursos. Él era judío con ciudadanía romana. Era un hombre religioso de corazón, fariseo, por lo cual era un perseguidor y acusador de cristianos. Pero desde que Jesús se le apareció como una luz muy fuerte, Saulo se entregó total a Jesús y daba por perdido todo lo que él era por Jesús. Pablo comenzó una vida nueva en Jesús y para Jesús, al servicio del Evangelio. Qué lindo es el Señor y qué grande es el poder de Dios, ¿verdad? No importa lo que éramos antes, ¿verdad? Muchos éramos drogadictos, muchos éramos alcohólicos, muchos andábamos en prostitución, lesbianismo, homosexualismo, ¿verdad? Muchos en sicariato, matando, robando, secuestrando. Pero ahora venimos a Cristo Jesús y somos una nueva criatura. Lo que les quiero decir es: el poder de Dios es grande, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios, aleluya, transforma mentes y corazones para que estemos listos para adorar, para alabar, para glorificar el santo nombre de nuestro Señor. No importa en qué andas tú, solo toma esa decisión. Ven a los pies de Cristo Jesús, ábrele tu corazón, ¿verdad? Ábrele tu corazón y Él limpiará toda esa suciedad, toda esa maldad y te transformará. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra que con su sangre fuimos limpiados de todo pecado. ¿Con la sangre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y por sus llagas fuisteis curados, dice. Por lo tanto, somos salvos, fuimos salvados, pero también fuimos curados. Somos sanos, somos salvos en Cristo Jesús. Por supuesto, tenemos que creer en un Dios todopoderoso. Tenemos que creer en Él que existe, ¿verdad? Y venir a Él sumiso y humillado. Aleluya, para alabar y glorificar su santo nombre. Prosigo a la meta, decía el apóstol Pablo. Yo no veo ni a izquierda ni a derecha. Yo no veo a ustedes, les dijo una vez a la iglesia, sino que yo veo a un Cristo crucificado. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Entonces, pero antes de continuar, les pido de favor que se suscriban, que le den like y compartan este mensaje para que me ayuden a evangelizar en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor. A Él sea la honra y la gloria, hermanos. Prosigo a la meta, ¿verdad? Estado de pérdidas y ganancias. Vamos a estudiar y van a entender por qué, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, acuérdense que dio por perdido todo lo que él era. Él era un hombre profesional, pero lo dio por perdido porque ahora no iba a hablar con palabras de hombre, sino que lo que el Señor le pusiera a él en su mente, en su corazón, para traernos
esa palabra que ahora predicamos, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es amor y todo está bajo el control de nuestro Señor cuando somos sumisos y nos entregamos a Él, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. La lectura de hoy está en Filipenses 3:10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Gloria a Dios, hermanos. Alabemos y glorifiquemos su santo nombre. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toma tú el control. Obra en nuestras mentes y corazones, Señor. Ayúdanos según sea nuestra necesidad. Padre Santo, tu palabra dice que tu palabra no regresará vacía, y así es. Aleluya. Bendito es el Señor. Haz la obra, Señor. Haz la obra según sea tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El ser humano se comporta de diferentes maneras frente a estas dos circunstancias. Cuando pierdes algo y cuando gana algo. En algún momento todos hemos perdido algo. A un ser querido, dinero, un objeto muy apreciado, ¿verdad? Un trabajo u otra cosa. La pérdida nos trae tristeza, ansiedad, desaliento, remordimiento. Sin embargo, cuando ganamos algo como un aumento de sueldo, una promoción o un premio, nos llenamos de felicidad, alegría, gozo y entusiasmo. En este pasaje Pablo nos relata su experiencia sobre lo más importante en su vida y lo define en términos de ganancias y pérdidas. Él hace una lista de todo lo que pudiera considerarse una gran ganancia, ¿verdad? Verdadero israelita, fariseo. Él se decía que era un verdadero israelita y era un fariseo. Acuérdense que los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Los escribas, los altos hombres de renombre, estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo hasta que llegaron a crucificarle, ¿verdad? A Dios sea la honra y la gloria. Y aquí nos relata, dice, él hace una lista de todo lo que pudiera considerarse una gran ganancia, verdadero israelita, fariseo, etc. Pero ahora los estima como pérdida, porque lo más grande en su vida es la excelencia del conocimiento de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Pablo conoció a Jesús, dejó atrás todos sus títulos, todo lo que era. Dejó de ser un religioso fariseo que andaba detrás de los cristianos, metía preso a los cristianos, a todo aquel que predicaba la palabra de la verdad, la palabra del Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Venía él y los arrastraba, los metía a la cárcel y hubo hasta muertos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Un día se le apareció Jesús como una luz muy fuerte, aleluya, y le habló. Y le dijo, ¿qué es lo que quieres, Señor? Le dijo. ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él le dijo, vete a la ciudad a donde vas
y estuvo allí en esa ciudad, pero estuvo ciego 3 días y 3 noches sin comer, hasta que vino un cristiano, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, por orden del Señor Jesús, que se le apareció y le dijo: tienes que ir a tal lugar porque allí está un hombre llamado Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso era él en ese tiempo, y allí ora por él, por la vista, para que él vea. Y así fue, ¿verdad? Por supuesto que este hombre que fue a orar por la visión del apóstol Pablo tenía mucho miedo, porque él sabía quién era Pablo, un hombre perseguidor de los cristianos, y que él se los llevaba de cualquier manera, si arrastras, ¿verdad? Arrastrados o como sea, se los llevaba para meterlos a la cárcel. Pero, aleluya, ahora estaba por 3 días y 3 noches que no podía mirar, no podía ver. Aleluya. Tenía que alguien cargarlo de la mano, ¿verdad? Pero así él vino a los pies de Cristo. A veces nosotros no queremos venir a la buena, ¿verdad? Pero cuando Dios nos pone el ojo, aleluya, Él nos trae con Él a los pies de Cristo Jesús. Porque Dios es bueno, Dios no quiere que nosotros perezcamos, ¿verdad? Una vida eterna en un lugar de sufrimiento. Gloria a Dios. Su gran ganancia era ganar a Cristo ahora, el apóstol Pablo, y ser hallado en él. Pablo estaba convencido de que Cristo era lo más importante en su vida cuando se encontró con él. Aleluya. Experimentó un cambio radical en su corazón y en su mente. Una repentina y dramática inversión de todos los valores. Aleluya. Este cambio radical del apóstol Pablo respecto a sus valores es lo que cada uno de nosotros debemos considerar en nuestra vida. Preguntas: ¿dónde están tus pérdidas? ¿Qué consideras tus ganancias? ¿Son tus valores y propósitos conocer a Jesús y el poder de su resurrección? ¿Participar de sus padecimientos quieres? ¿Cada día ser más semejante a Él? ¿De qué sirve ganar al mundo entero si pierdes la vida? Veamos Mateo 16, 26. La palabra dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Más vale vivir una vida pobremente, pero irnos con Cristo Jesús, que nuestra alma se salve, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo les escribía de una cárcel, porque el apóstol Pablo vivió la mayoría de su tiempo encarcelado por predicar la palabra del evangelio. Antes él andaba tras los cristianos, todo aquel que predicaba, él se encargaba de agarrarlo y llevarlo y meterlo preso. Pero ahora que Jesús se le apareció y le hizo el llamado y lo puso a predicar la palabra del santo evangelio, ahora él es un cristiano. Ahora él no solo es un cristiano, sino que él es un maestro, él es un predicador, él es un evangelista. Anda predicando por diferentes países, ¿verdad? Evangelizando, pero
tiene que pagar por predicar el evangelio, porque hay gente que está en contra de que el evangelio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo se expanda. Por lo tanto, el apóstol Pablo estuvo mucho tiempo en cárcel, ¿verdad?, en diferentes cárceles. Gloria a Dios. Y les escribe desde la cárcel a los filipenses, a los de Filipos, ¿verdad? Y él les explica: para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y veamos, él les dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dice en el 3.1, ¿verdad? Filipenses 3.2 dice: guardaos de los perros, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba celoso del santo evangelio de Dios, porque sabía que había gente, ¿verdad?, con diferentes creencias, como los fariseos, saduceos, los escribas, ¿verdad?, que no creían en Jesucristo, Hijo de Dios. No creían que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Entonces él les escribía y les decía: tengan cuidado de los perros, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí se está refiriendo en lo último a los que se hacían la circuncisión, ¿verdad? Son los fariseos, ¿verdad? Ellos se hacían la circuncisión. Gloria a Dios, aleluya, porque para ellos creían que haciéndose la circuncisión, allí conseguían la salvación, haciendo a un lado la gracia de Dios, porque nosotros somos salvos por gracia, por amor, porque todos somos pecadores, por lo cual fue necesario que el Padre diera a su Hijo a morir en una cruz por nosotros, para que seamos salvos con la sangre del Cordero de Dios. Jesús es nuestro Señor, aleluya. Y en el 3 nos dice, perdón, es hasta el 7, ¿verdad? Pero les voy a leer el 3. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor. En el 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Se da cuenta? No tenemos que tener confianza en la carne. ¿En quién confía usted? ¿En hombre? No, ¿verdad? Confiamos en Cristo Jesús, confiamos en Dios. Dios es espíritu, dice la palabra, y así es. Gloria a Dios. En el versículo 4 nos dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, por ser fariseo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, o sea, él se llamaba Saulo de Tarso, él fue circuncidado cuando era un niño, lo hacían a los 8 días, ¿verdad? Dice circuncidado, dice en el 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Él está diciendo quién es, ¿verdad? Aleluya. Él es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Aleluya, ¿verdad? Él era un fariseo, hermanos. Acuérdese nuevamente, los fariseos eran los perseguidores de nuestro Señor Jesús. Dice en el 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Se da cuenta quién era el que perseguía a la iglesia, al cristiano? El apóstol Pablo. Pero eso fue antes. Gloria a Dios.
antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, él se creía conforme a la ley irreprensible, ¿verdad? Como hombre sin pecado, equivocados, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero en el 7 nos dice, hermanos, en el versículo 7 del capítulo 3 de Filipenses, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ¿verdad? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo anterior, lo que él dijo, ¿verdad? ¿Quién era? Y que, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacía? Para él era una ganancia antes. Él era un hombre muy importante. Pero al venir a Cristo Jesús, tuvo que dejar todo eso por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y nos continúa diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, todo lo que éramos antes es una basura comparado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por Cristo, somos una nueva criatura porque tenemos que dejar todo, ¿verdad? Por eso es que no tenemos que voltear, no tenemos que mirar para atrás, no tenemos que ir ni a izquierda ni a derecha, porque Cristo es el que nos guía y tenemos que seguir cada paso de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, pues nos dice en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Esta es una gran enseñanza para usted y para mí, porque lo anterior no vale, ¿verdad? No podemos venir con palabrerío profesional sin poner lo que el Espíritu Santo de Dios nos da. Gloria a Dios. Dice en el 9, gloria a Dios. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Por la ley no podemos ser justificados. En el 10, que es donde comenzamos, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno, Dios es amor, Él está con nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Gloria a Dios. Y la fe, la esperanza de nosotros es que un día vamos a ser como Cristo Jesús, porque vamos a ser transformados. ¿Sabe cuándo? El día del rapto. Los muertos serán levantados, ¿verdad? Con un cuerpo glorificado. Luego nosotros, dice la palabra, los que hayamos quedado, seremos transformados. Allí está el punto. Allí es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que morir para nacer de nuevo, el viejo yo, ¿verdad? Todo, como el apóstol Pablo dejó atrás todo, ¿verdad? Él no tenía que actuar como fariseo.
No tenía que actuar como saduceo, no. No tenía que actuar en contra del cristiano, no más. Ahora él andaba evangelizando, ¿verdad? Por todas las naciones. Gloria a Dios. Y en el 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice en el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, ¿verdad? Él decía, él era un apóstol lleno del Espíritu Santo, él andaba predicando el Evangelio, pero él decía que no lo había alcanzado todo, ¿verdad? Que él seguía en la lucha que sigue usted y yo, ¿verdad? Para hacer el bien, porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener lucha contra nuestra propia carne, porque escrito está, el Espíritu quiere, dijo nuestro Señor Jesucristo, oren porque el Espíritu quiere, pero la carne es débil, ¿verdad? La carne es débil. Por mucho que usted diga, se sienta fuerte, que yo no le voy a fallar al Señor, tiene que tener mucho cuidado si no se mete en oración, si no se mete en ayuno, si no lee la palabra de Dios, si no anda en el Espíritu constantemente, ¿verdad? Aleluya. Nosotros estamos acá en el mundo, pero si estamos con Cristo, si Cristo está con nosotros, nada nos pasará, ¿verdad? Acuérdese que el león anda, Satanás, dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que Satanás, el diablo, anda como león rugiente alrededor, mirando, viendo a ver a quién se devora, ¿verdad? ¿A quién se devora el león en la jungla? Al débil, al que corre menos. Entonces, tenemos que estar fuertes en Cristo Jesús, en oración, leyendo la palabra, escuchando palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tengo que olvidar todo lo que, toda esa suciedad que hice ayer. Ahora soy una nueva criatura, ¿verdad? Me refiero a ayer es el pasado, ¿verdad? Gloria a Dios. Y extendiéndome a lo que está delante. Tengo que, el blanco es Cristo. Tengo que enfocarme en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces en el 14 dice la palabra, prosigo a la meta, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra meta? Gloria a Dios. Bueno, terminar nuestra carrera. Durante estemos con vida, estamos en una maratón, en una carrera cristiana, ¿verdad? Posiblemente caemos, pero tenemos quien nos dé la mano, Cristo Jesús. Él va delante de nosotros, Él está a un lado de nosotros, Él está en nosotros. Por lo tanto, no tenemos por qué temer. Si caemos, Él nos levanta, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces quiere decir que el cristiano cae. Por supuesto que puede caer, pero si estamos en Cristo, Él nos levantará. Gloria a Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vivimos en Cristo, estamos en Cristo, glorificamos al Padre en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Y en el 17, ¿verdad? Ya estamos terminando. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, así como el apóstol Pablo,
fijarnos, leer las epístolas, las cartas del apóstol Pablo para las iglesias, para ver cómo él se comportaba, ¿verdad? Porque no podemos seguir a hombre, pero acuérdense que este hombre era un profeta, entonces vamos a seguirlo a él conforme la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no tenemos que seguir a hombre, a común, a mi vecino, ¿verdad? Porque no sabemos. Hay muchas personas que aparentemente están haciendo lo correcto, pero no sabemos, porque el único que examina mente y corazón es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la palabra de Dios está escrita porque usó al apóstol Pablo, ¿verdad?, para predicar el santo evangelio. Entonces él dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir a Cristo Jesús y dejar todo atrás, así como el apóstol Pablo dejó todo, dejó títulos, como le digo, un hombre profesional, ¿verdad? En ese tiempo, imagínense, los romanos eran los líderes mundialmente hablando, como Estados Unidos ahora, ¿verdad? Entonces, él tenía ciudadanía romana, pero él no era de Roma, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Pero él era una persona importante y tenía hasta sus documentos como ciudadano romano, ¿verdad? Pero que él dejó todo eso, ¿verdad? Él era fariseo y él habla grandeza de eso, que él era eso, pero dejó todo. ¿Por qué? ¿Por qué dejó todo? Por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que no tenemos que andar con grandezas, que yo soy de la familia real, ¿verdad? O que yo soy de los Álvarez, que yo soy de los Flores, que yo soy de los cualquier apellido, ¿verdad? Que yo soy de la familia tal, de la familia real. Puede ser. No. Ahora somos de la familia de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Alabemos y glorifiquemos el santo nombre de nuestro Señor, porque Él, como me estaba diciendo hoy, comentando mi esposa, ¿verdad? Hablando un poquito digamos, de cómo yo era antes, que andaba en las adicciones, ¿verdad? Que solo Dios pudo hacer ese cambio en mi vida, ¿verdad? Y que no solo di el paso, por la gracia de Dios, de venir a los pies de Cristo, sino que Él me ha dado el privilegio de predicar la palabra del Santo Evangelio para que muchos se animen, aquellos que andan sufriendo en adicciones. Por supuesto, yo anduve ahí, yo sé lo que es tener una adicción al alcoholismo, una adicción a las drogas y a cuánta cosa, a cuánta basura que trae el alcoholismo y la drogadicción, ¿verdad? Entonces, esa es una vida de sufrimiento. Aparentemente andan gozando, pero pregúntele cómo amanece el siguiente día. Pero ya el que tiene una adicción tiene que tener eso, esa adicción que tiene, la tiene que llenar, ¿verdad? Metiéndose droga, metiéndose alcohol, o depende. Hay mucha clase de adicción. Hay adictos a la pornografía, ¿verdad? Por supuesto, todo eso es malo, todo eso es pecado, ¿verdad? Entonces, solo Cristo puede ayudarnos y apartarnos, porque Él nos limpia con su sangre poderosa, y el Espíritu Santo, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Él es el que nos convence de todo pecado. Necesita usted estar convencido de todo pecado para no volver, como dice la Biblia, como la puerca al lodo, o como el perro a su propio vómito. ¿Se da cuenta qué asqueroso? Así habla la Biblia del hombre pecador,
que no ha sido transformado, regresa al lodo, al vómito como el perro, o regresa al lodo a bañarse en el lodo, la puerca, después de estar bien bañadita, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios es el Todopoderoso. Jesús te ama. Tú que estás pasando por esa situación tan difícil, no sé, tienes problema en tu hogar, en tu matrimonio, ¿verdad? Con tus hijos. Hay problema con tus hijos. O tu esposo, tu esposa. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Satanás, el diablo, vino, el enemigo, el ladrón, vino a robar, matar, a robar y matar, ¿verdad? Y a destruir. Pero dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿De qué lado quieres estar tú? Si vas a estar del lado del enemigo, del diablo, Dios lo reprenda, vas a tener destrucción, ¿verdad? Vas a ver a tu familia ser destruida por el enemigo. Tus hijos van a andar tal vez, no sé, en adicciones. Acuérdate, el enemigo vino a matar, robar y destruir. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, entra en mi corazón. Límpiame de todo pecado. Te necesito, Señor. Soy un pecador. Límpiame, purifícame y santifícame. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Borra mi nombre del libro de la muerte y anota mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te seguiré, mi Señor. Amén y amén.